Veamos ahora cuáles son las posibles operaciones que nos encontramos en este mercado de divisas, ¿vale? Fijaros que el mercado de divisas, sobre todo, hemos dicho que se utiliza para operaciones de hedging, ¿vale? Que al final es esta protección frente al riesgo que pueda tener el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, las más comunes son los contratos de futuros o forwards, ¿vale? Con los contratos de futuros o forwards yo lo que trato es de cubrirme frente a la apreciación o depreciación que pueda tener la divisa en cuestión, ¿sí? Y os pongo el ejemplo. Yo el día de mañana voy a cobrar $1.000 en $1.000, ¿vale? Una cuenta de $1.000 dentro de 3, 6 meses, lo que sea, ¿sí? Y yo hoy sé lo que son en euros, pero no sé lo que serán el día de mañana. Yo lo que hago es comprar contratos de futuros, que eso es ir a favor de esa divisa, comprar contratos de futuros del dólar. Y si el día de mañana, dentro de 3, 6 meses, lo que sea, cobro esa cuenta y el dólar se ha apreciado, ahora esa cuenta de $1.000 serán menos euros, ¿sí? Pero a la vez mis contratos de futuro se habrán apreciado y compensarán esa falta, ¿sí? Entonces, si el día de mañana lo que ha pasado es que el dólar se ha depreciado, yo se supone que cobraría más euros por esos $1.000, pero a la vez mi contrato de futuro se habrá depreciado y compensará, por tanto no ganaré más. Lo que estoy haciendo es cubrirme frente al riesgo, ¿sí? Los forwards es ya un contrato entre dos partes. Igual que el contrato de futuro está estandarizado, se venden en las típicas bolsas de valores, ¿sí? El contrato de forward, aunque lo puedes encontrar en las bolsas, ya es un contrato entre dos partes y se tratará también de que las dos partes, ¿sí? Se pacten entre ellas. Por eso, la mayoría de estos contratos se llaman over the counter o fuera de mercados no organizados, ¿sí? La gran diferencia de esto, ¿cuál es? Por la parte de los contratos de futuros que tienen las cámaras de compensación. Los contratos de futuros están estandarizados, los plazos, por cuánto los puedes comprar, y a la vez existen estas cámaras de compensación que se ocupan, además, de que la operación se lleve a cabo y si una de las dos partes falla, ellos serían los que compensarían, tengo la voz un poco tomada, ya lo veis, los que compensarían la parte que ha fallado, ¿sí? Por otro lado, los forwards no tienen estas cámaras de compensación, pero sus contratos son mucho más flexibles y se pueden ajustar, sobre todo en fechas, ¿sí? A lo que la empresa necesita, ¿vale? También tened en cuenta que, sobre todo en los contratos de futuros, tú cuando compras un contrato de futuro de $1.000, no depositas $1.000. Depositas una parte, un porcentaje, generalmente en torno al 10%, depende del contrato que sea y de la moneda que sea, ¿vale? Pero con lo cual el desembolso para la empresa es mucho menor para asegurarse ese futuro, ¿sí? Cubrir ese riesgo. ¿Bien? Entonces, veamos entonces qué operaciones hay en el mercado de dinero, ¿vale? Estas las hemos estado viendo en las operaciones anteriores, pero lo que vemos aquí es una empresa tiene el día de mañana un pago a una empresa futura. Tiene el día de mañana un pago a una empresa extranjera, ¿sí? Entonces, lo que hace es comprar las divisas ya hoy. Oye, yo compro los $1.000 que le debo a esta empresa hoy y en Estados Unidos los deposito en una cuenta en dólares y lo que me dan encima los intereses de ese depósito, pues me los llevo. Y el día que toque pagar la cuenta, ese depósito pagará la cuenta y yo me llevaré los intereses a casa, ¿sí? O por el contrario, yo puedo tener que recibir $1.000 el día de mañana de una empresa estadounidense y yo hoy lo que hago es pedirle un préstamo a un banco allí, ¿sí? En dólares, o ya veremos incluso al banco allí o a otro banco, lo que sea, pero yo pido un préstamo de $1.000 y el día de mañana, cuando cobre esa cuenta, lo que hace esa cuenta es liquidar el préstamo y entonces entran en juego los intereses que a mí me cobren por tener ese préstamo. Y a la vez entra en juego que yo ese dinero lo tengo desde antes, que si una empresa quiere tener el dinero desde antes no es para sentirse la más rica del pueblo. Se trata de que la empresa seguirá produciendo y seguirá funcionando, por tanto, ¿cuánto le he ganado yo a tener el dinero antes? ¿Sí? Entonces,
Tenemos otro tipo de operaciones que se llaman las opciones, en este caso opciones en divisas. Pero aquí vamos a ver, os voy a explicar cómo es una opción, ¿vale? Y para que no haya todo el lío que se genera siempre cuando se explican las opciones, ¿vale? Vamos a diferenciar las opciones, ¿vale? Una cosa es comprar una opción y otra vender una opción, ¿sí? Y luego la opción que yo compre o venda, esa opción, esa operación podrá ser de venta o de compra, o sea, put o call. De venta o de compra, put, call, sí, lo he dicho bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Primero de todo, ¿yo estoy comprando una opción o estoy vendiendo una opción? El que compra una opción, lo que compra es un papel, un derecho, ¿vale? Que le permite el día de mañana, o depende de cómo entre la fecha A y la fecha B también se pueden dar opciones de liquidación, lo explicamos ahora, me da la opción de ejercer ese papel que dice que yo puedo comprar o vender, call o put, ¿sí? Un bien, ¿vale? Con lo cual, primero de todo, yo puedo comprar una opción, que es ese papel, o vender esa opción, que entonces pierdo el derecho de decidir qué va a pasar con ese bien el día de mañana, y a cambio cobrar una prima, ¿vale? Estos son la diferencia entre comprar una opción o vender una opción. Y ahora vemos lo que es la opción, ¿vale? La opción tiene que ser sobre algún bien. Puede ser una acción, puede ser una casa, ¿vale? Digamos que hoy hay una casa que vale 100.000 euros, ¿sí? Y yo pacto con otra persona, ¿vale? Que el día de mañana me va a permitir comprarle esa casa por los mismos 100.000 euros que hoy vale. ¿Sí? Podrían ser 100.000 o podríamos fijar 120 o podríamos fijar 90, pero fijamos 100. Este precio al que fijamos que el día de mañana podré comprar o vender este bien, ¿sí? Se le llama strike, es el precio fijado, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasará el día de vencimiento? O si puedo ejercerla antes, ¿qué pasará en estos días que puedo ejercerla antes? Que yo miraré cuál es el precio de la casa en ese día. Si la casa vale 120.000, yo cogeré mi papelito, vendré a ti y te diré, oye, quiero ejercer la opción de comprarte este bien o esta casa por 100.000. ¿Por qué? Porque sé que vale 120.000. Si el día de mañana yo veo que vale 80.000, ¿yo por qué voy a comprar un bien por 100.000 que hoy vale 80.000? No ejerceré la opción, ¿sí? Y en este caso, el que me vendió esa opción cobrará esa prima y en el primer caso pues estará obligado a venderme la casa por 100.000 y perderá los 20.000 supuestamente menos la prima que cobró, o en el segundo caso no tendrá que venderme el bien, ¿sí? Y se quedará la prima y ganará la prima. Si la opción hubiera sido de venta, o sea, yo tengo la opción de venderle esa casa a esa persona, ¿sí? De nuevo, como yo tengo la opción, yo he pagado la prima, yo tengo el papel, yo he pagado la prima al otro, pero ahora la opción no es de que le compro la casa, sino de que le vendo esta casa, ¿sí? Cuando llegue el día de vencimiento, si yo veo que esa casa vale 120.000, ¿para qué se la voy a vender a 100? ¿Sí? Si la puedo vender a 120 en el mercado normal. Si veo que vale 80, le vendré y le diré, oiga, mire, usted me tiene que pagar 100 aunque este bien valga 80. ¿Sí? Vale. Y ahora, aparte de que las opciones se puedan negociar para cualquier bien, puedan ser de compra, de venta, puedas comprar o vender una opción, además está el hecho de que muchas veces no se intercambia el bien. Cuando llega a vencimiento, él y yo vemos que salía a mi favor de 20.000 y simplemente me da 20.000 euros y se queda su casa. Podríamos haber hecho la apuesta simplemente y pagarnos las diferencias de la apuesta. ¿Sí? Pues con estas opciones se pueden llegar a hacer, puedes llegar a cubrirte de las posibles pérdidas que tenga la divisa en este caso y llegarte a aprovechar de las posibles apreciaciones o lo que a ti te interese. A ti igual te interesa que se deprecie o que se aprecie. ¿Sí?
Vale. Entonces, ¿qué más tenemos? Las operaciones de hedging a largo plazo. Esto ya vendría a ser, por ejemplo, una empresa petrolera, BP, ¿vale? Que resulta que compra constantemente petróleo a Arabia Saudí, a Venezuela, a Rusia, a Estados Unidos. ¿Me explico? Y lo que quiere es asegurarse un cierto tipo de cambio para estas operaciones a largo plazo, ¿vale? Y los swaps de divisas, ¿vale? Que los swaps es al final entre dos personas, una permuta entre dos empresas, por decirlo de una manera, en la que se pactan intercambiar futuros pagos o cobros que tienen que hacer ellas, ¿sí? En una divisa distinta, ¿vale? Y me explico. El swap al final es la operación que hace el swap es garantizarte ese tipo de cambio, ¿vale? Que es lo que estamos buscando en todo momento, ¿sí? Entonces, antiguamente se veían, por ejemplo, hipotecas hechas en yenes japoneses, porque el yen se suponía que era una moneda muy estable y entonces te venía muy bien porque el tipo de interés era muy barato allí. Entonces, pero al final el que se comía el riesgo era el cliente. Si el día de mañana cambiaban los tipos, que es lo que pasó, y cambiaba el tipo de cambio entre una y otra, el que se lo comía era el cliente, porque el banco lo que hacía era cubrirse, ¿sí? Con ese banco con el que negociaban yenes. ¿Me explico? Estos swaps también se hacen sobre tipos de interés, sobre cualquier cosa. Cuando haces un tipo de interés fijo, de una operación, el banco va y compra un swap que le garantice cobrar ese tipo de interés, ¿sí? Esto es lo que hablábamos al principio de el tema de la crisis, todas las regulaciones y todo el control que hubo. Precisamente una de las cosas que cambió fue esto, los bancos no pueden especular, ¿sí? Y entonces generan también muchísimos más swaps en este sentido, ¿vale? Veamos ahora el mercado internacional de créditos. El mercado internacional de créditos, al final, el crédito es que la empresa necesita capital hoy y accede a él de una manera u otra, ¿vale? Por tanto, la empresa, ¿por qué accede al mercado internacional de créditos? Al internacionales en divisas. Una, porque tiene posiciones que tiene que compensar en divisas, ¿sí? Y esto ya lo hemos visto. Oye, tengo que cobrar el día de mañana en dólares y pido un préstamo hoy, por ejemplo, ¿sí? Porque pido el préstamo hoy, yo ya tengo mis libras, en este caso, y lo que hago es el día de mañana, cuando cobre esos dólares, devolver el préstamo, ¿sí? Vale. Entonces, por otro lado, reducir costes. A mí me interesará tomar en una divisa o en otra, ya sea créditos, ya sea posiciones, o sea, depósitos, ya sea cualquier expectativa, si considero que esa divisa es más favorable o menos para mí. Y en este sentido entran en función dos factores, ¿sí? Por un lado, las expectativas que tenga sobre el tipo de cambio. Si yo creo que el dólar se va a apreciar, ¿por qué no me importa tener dólares? Si yo creo que se va a depreciar, entonces no querré tener dólares, ¿sí? O el simple hecho de los menores tipos de interés. Si yo puedo pedir un préstamo en otra divisa que además me acompaña el hecho de que tiene unos tipos de interés menores que la mía, la doméstica, pues tendrá un aliciente más el irme a esa divisa. ¿Bien? Entonces, en base a esto, surge un instrumento que es lo que se llaman las eurodivisas, ¿vale? Que las eurodivisas al final es tener en un país que no es el de esa divisa, por ejemplo, en España, tener una cuenta en dólares. Y esto lo podéis hacer cualquiera con vuestro banco, ¿eh? Vuestro banco os puede abrir una cuenta en la que en esa cuenta tengas dólares. Pero ahora lo estamos viendo en grande, de manera empresarial. ¿Por qué le puede interesar a una empresa tener una cuenta en un banco de aquí en dólares? Pues porque el propio banco le pueda ofrecer unos tipos de interés menores o mejores operaciones por manejar directamente los dólares. Con esto, una cosa son los tipos de interés, operaciones que pueda ofrecerte el banco, y por otro lado el hecho de que no tienes que aplicarte a las regulaciones de los dólares. Los dólares están en España y se aplican a las regulaciones españolas. ¿Sí? Vale, entonces, que esto es lo que dice que es la principal ventaja, perdonad. ¿Vale?
¿Qué operaciones vemos en este sentido? Pues por un lado tenemos el crédito internacional simple. Oye, soy una empresa española, necesito libras, me voy al Reino Unido, a un banco del Reino Unido y le pido libras, ¿sí? O el eurocrédito. Esto es, yo tengo un banco aquí en España y a este banco de España le pido, por ejemplo, una moneda, le pido libras y me presta libras, ¿sí? ¿Qué entendemos por crédito sindicado? ¿Vale? Y me quiero fijar en esto que es el sindicato de bancos. Al final, sindicar un crédito o sindicar un préstamo o sindicar un bono, se puede sindicar prácticamente cualquier operación de deuda, ¿sí? Al final, si yo tengo una opción de deuda y voy a mi banco y resulta que la operación de deuda es muy grande, es posible que mi banco no quiera asumir todo ese riesgo y lo que hace es buscarse otros bancos, ¿sí?, que quieran compartir ese riesgo con él. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Por un lado, el hecho de que yo como cliente solo negocio con el primer banco con el que yo fui y me ha aceptado la operación. Luego es él el que, como banco agente, tendrá que negociar con todo el resto de bancos o ponerse de acuerdo con todo el resto de bancos. ¿Sí? Y para el banco, precisamente, el no asumir todo ese riesgo que una operación le podría suponer. ¿Vale? Y, por último, tenemos el préstamo directo o el que aquí se entra muy en juego lo que llamamos capital riesgo, ¿vale? Aquí os dice que en Estados Unidos están muy arraigados porque es verdad que representan la gran parte de la deuda corporativa. Aquí esto se trata de yo soy una empresa y necesito dinero y viene un fondo de inversión X y cree en mi empresa e invierte en mi empresa como deuda, ¿sí? Y esa deuda puede llevar cosas más, cosas aparte, ¿vale? Entonces, veamos ahora el mercado internacional de renta fija, ¿vale? En el mercado internacional de renta fija, aquí ya entra que la empresa quiere ir a buscar dinero directamente de los inversores, ¿sí? No quiere a intermediario o quiere evitar al máximo al intermediario banco, que no siempre lo evita del todo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Por varias razones. Y volvemos a las mismas de nuevo. Compensar ingresos que pueda tener en divisas, ¿vale? Operaciones que pueda hacer en forward o futuro, ¿sí? Operaciones de forward o futuro, aquí estamos hablando de que la empresa directamente va a pedir el dinero a los posibles inversores. Es lo que comúnmente se llama bono. Por cierto, lo tenemos por aquí, ¿eh? ¿Ves? Acude a los mercados internacionales para emitir bonos. Perdonad. ¿Vale? Entonces, es la propia empresa la que dice, necesito tanto dinero y emito unos bonos para que los inversores puedan comprarlos y les voy a pagar tanto cupón, que es el interés anual, ¿sí? Y al final de X años les voy a devolver el dinero, ¿vale? Hemos visto que lo puede hacer por compensar ingresos en divisas, lo puede hacer por posibles operaciones de forward o futuro, ¿sí? Por el simple hecho de lo que hablamos, intereses menores, ¿sí? ¿Qué más? Intercambio de divisas. Oye, yo opero en varias divisas, ¿sí? Y entonces este bono lo voy a emitir en libras porque resulta que me interesa tener estas libras para expandirme en Reino Unido de esta manera y tal. Pero a mí no me conoce nadie en Reino Unido, ¿sí? Por tanto, lo que hago es buscar una empresa que, por ejemplo, de Reino Unido que quiera expandirse aquí y yo emito sus bonos en España y ella emite mis bonos en Reino Unido. ¿Sí? Préstamos paralelos. Ahora, estas mismas dos empresas ya no directamente emiten bonos, sino que se prestan el dinero entre ellos en divisas. Como yo voy a tener una empresa en Reino Unido que me va a generar libras y yo trabajo en euros, las libras las voy a utilizar para pagarte el préstamo a ti. ¿Sí? Y tú, que vas a tener una empresa aquí en España y va a generar euros, en lugar de tenértelos que llevar y tipos de cambio y demás, me vas a pagar a mí con los euros, que son los que a mí me interesan. ¿Sí? O por el simple hecho de diversificar divisas. Sí, oye, a mí, yo por ejemplo, depende de qué divisa y si es fuerte, igual no me interesa diversificar tanto, pero cuanto más débil sea mi divisa, más me va a interesar tener otro tipo de divisas fuertes y sobre todo en los países en los que opero. ¿Sí?
¿vale? Dentro del mercado de renta fija hay dos tipos de mercados que se diferencian por el plazo, sobre todo. El mercado monetario, ¿vale? Ya os digo, ya veis que instrumentos a corto plazo. En este sentido vemos los Euro Commercial Papers y las euronotas, veremos. ¿Sí? Y por otro lado el mercado de capitales, ¿vale? También os digo que el mercado monetario se le llama de activos monetarios o el de capitales directamente de renta fija, ¿vale? Los podéis ver denominados directamente así. Y aquí es pues, más a medio largo plazo, bonos internacionales simples y eurobonos. Ya os digo que este plazo por el que se separa uno y otro, hay varias versiones. El más común es 18 meses, ¿vale? Lo que supere 18 meses es renta fija, lo que sea menos de 18 meses activos monetarios. Veréis, podéis ver en muchos sitios que digan 12, ¿eh? Y una cosa es lo que se denomina el mercado y ahora que, por ejemplo, los Eurocommercial Papers, que no se emiten a más de un año nunca. Eso no quiere decir que todas las operaciones de activos monetarios no superen el año, ¿eh? Vale, ¿qué es el Eurocommercial Paper? ¿Sí? Este al final es una empresa, necesita dinero, rotar dinero, o sea, necesita liquidez, ¿vale? A corto plazo, porque él tiene unas cuentas a cobrar y demás. Simplemente es lo que conocéis de empresa, que es un crédito que le podría ir a pedir al banco. Y en lugar de ir a pedir un crédito al banco, hace algo que le sale más barato, directamente emitir en la deuda. Lo que pasa es que no puede entrar en ir a pequeños inversores y en todo esto, porque los costes de llegar a todos estos pequeños inversores ya se le comerían el posible beneficio. Por tanto, son papeles o son deuda que el nominal es muy alto, que está denominado para grandes inversores y que también a la vez no lo puede emitir cualquier empresa. Solo grandes empresas están en disposición de poder hacer estos Eurocommercial Papers y colocarlos bien. ¿Sí? Entonces, pues lo que dice, permite las ventajas, permite a las empresas una gestión eficiente, ¿vale? Y es una forma más barata de obtener fondos que créditos o préstamos, ¿sí? Y la flexibilidad que ellos son los que marcan los vencimientos. Por otro lado, limitación, no están asegurados, no hay ningún banco detrás. Tú tienes que confiar en la empresa. Por eso también os digo que solo grandes empresas pueden llegar a emitirlos y venderlos, ¿sí? Y lo que os decía de que el valor nominal, lo mínimo que puedes invertir en un título de estos son 100.000 euros o 100.000 dólares. Por tanto, eso ya elimina del mercado un montón de inversores, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué son entonces las euronotas? Las euronotas son eurobonos, ¿vale? Pero en este caso los emites a través de un banco o un sindicato de bancos si es muy grande, ¿sí? Por tanto, ¿esto qué hace? Reduces tu rentabilidad, es evidente, pero ellos son los que se van a ocupar luego de colocarlo. Lo más importante de las euronotas es que se utiliza mediante una subasta, se colocan mediante una subasta. Os explico. Una euronota, por ejemplo, yo emito una euronota en la que yo te digo que dentro de 3 meses o de 6 meses o de un año te voy a pagar 500.000 dólares. ¿Sí? Y la subasta es ¿cuánto me das tú hoy a cambio de que yo te dé 500.000 el día de mañana? Evidentemente se supone que siempre me vas a dar menos, me vas a dar menos de 500.000, ¿sí? El que se acerque más a 500.000 será el que gane, el que se llevará el contrato y ese me quedo. O sea, si tú me ofreces 495 a cambio de que te dé 500.000 y hay otro que me ofrece 496.000 a cambio de darle 500.000, pues iré al de 496 y le daré a él el contrato. Por eso es una subasta, ¿sí? Perfecto. Entonces, evidentemente, de nuevo, es más barata que préstamos o créditos, pero algo más caras que los FCPs, ¿sí? Cosas buenas también. El emisor tiene la garantía de que el banco luego va a ocuparse de colocar esa pasta, esa deuda, ¿sí? Y el hecho de que sea una subasta, lo que os decía, si yo tengo que emitir pequeños bonos para todas las inversiones, colocar todo eso también tiene un coste. Pues evitas todos estos costes al hacerlo mucho más grande y a través de una subasta, ¿sí? En cuanto a limitaciones, lo que decíamos, son más caras que los FPs, ¿vale? Los vencimientos son fijos, porque al final las subastas, para que haya información sobre las subastas, los bancos puedan subastar
teniendo mucha información, pues no te van a permitir que haya cualquier vencimiento, porque entonces no habría suficientes operaciones en las que basarse, ¿sí? Y la limitación de que tú cuando emites los 500.000, pues te puedes encontrar que en la subasta te den 490 como máximo, o no sabes si 490, 493, 492, sabes por dónde van los tiros, ¿eh? Yo me he ido a oscilaciones muy grandes, no funciona así porque precisamente el hecho de que sea estándar hace que haya muchos más registros, ¿vale? Vemos entonces el bono internacional simple. Aquí ya es directamente lo que decíamos, la empresa va a colocar un bono. En este caso, como hablamos de bonos internacionales, lo que hace es emitir los bonos en otra moneda, ¿vale? La empresa española en bonos emite en dólares, por ejemplo, bonos Yankees, en libras, bonos en Reino Unido son bonos Bulldog, o en yenes en Japón, que precisamente lo de los yenes es por esto de que se supone una moneda muy estable, muy controlada además, se le llaman bonos Samurai, ¿vale? ¿Qué más? Eurobonos. Los eurobonos se emiten en una eurodivisa, las que hemos hablado antes, ¿vale? La empresa española X emite estos bonos en dólares y los vende en Reino Unido, o en realidad donde sea, ¿sí? Pero están emitidos en dólares, ¿vale? ¿Qué son importantes de estos dos? ¿Vale? Generalmente ambos se emiten a través de sindicatos bancarios. O sea, no es solo un banco el que los emite, sino que hay un banco que generalmente además es el depositario y los bancos pueden comercializar estos bonos. ¿Vale? Tú puedes ir a tu banco de abajo de la esquina y comprar un bono de estos, ¿sí? Y él no es el banco que gestiona toda la emisión, ¿vale? Y luego, es lo que dice, estos títulos no se ofrecen directamente al público, ojo, se emite la moneda, el tipo de interés, el demás, historias, y entonces los bancos son los que suscriben y dirigen la operación, ¿vale? Y entonces crean estos bonos que son de generalmente $1.000 y son los que le venden a los inversores, ¿sí? Luego, tened en cuenta que estas obligaciones pueden ser convertibles en acciones, ¿vale? Esto es lo que se llaman los cocos, los bonos cocos, ¿sí? Con contingentes convertibles, ¿sí? No sé si entraremos tanto en detalle con esto, pero que sepáis que tienen esta posibilidad de convertirse en acciones, ¿vale? Y generalmente a potestad de la empresa, ¿vale? Entonces, ventajas que tiene esto. El mercado ya es ilimitado, ¿vale? Puedes entrar en cualquier tipo de mercado con el mismo bono que has emitido tú en tu país, ¿vale? Flexibilidad, menores intereses, por ejemplo, que puedan haber que en la moneda nacional, ¿vale? Costes por el hecho de emitir solo un mismo bono para todos los sitios, ¿sí? Y vencimientos más largos, esto ya depende, como hemos dicho, es flexible, podrías hacerlo más largo, más corto, como te dé la gana, ¿sí? Veamos ahora el mercado de renta variable. El mercado de renta variable, ahora estamos hablando en todo momento de deuda, yo te presto un dinero y me das unos intereses a cambio de prestártelo, y ahora vamos a hablar de yo me hago socio de la empresa, ¿vale? Por tanto, primero vamos a ver cómo hemos llegado a lo que hoy en día es el mercado de renta variable, ¿vale? Y cosas importantes, hemos pasado, por ejemplo, de las fusiones de bolsas regionales en ámbitos más amplios, esto ya era lógico, globalización. Los corros que conocíamos todos de compro, vendo, se pasan a transacciones electrónicas, ¿sí? Mercados alternativos, como puede ser el de los bitcoins, ¿sí? Vale. ¿Estos cambios qué traen? Entonces, estos cambios para los mercados de capitales, de nuevo, y volvemos a repetir lo mismo, para la empresa, mayor facilidad para obtener capital de cualquier parte del mundo, rapidez, seguridad y transparencia y abaratamiento de los costes, ¿vale? Esto se va a repetir una y otra vez porque al final es lo que buscan las empresas y si algo no diera esas cosas nunca hubiera llegado a buen puerto. No hablaríamos hoy de mercado de renta variable si el mercado de renta variable no ofreciera estas cosas, ¿sí? ¿Qué funciones tiene entonces el mercado de renta variable? Cuando habla de proporcionar liquidez a las inversiones en acciones, es que no es lo mismo comprar y vender acciones de Facebook que comprar y vender acciones de la empresa que me he montado con mis 3 hermanos
y tenemos una parte cada uno. ¿Me explico? Por tanto, cuanto más fácil sea comprar y vender acciones, más líquido se dice que es ese mercado. Y por tanto, más fácil es para las empresas mañana emitir más, ¿sí? Ampliar capital y emitir más acciones vale. Permite a los inversores participar en la gestión de las empresas. Esto, lo que os digo, el inversor ahora es socio, ¿sí? Es verdad que si tú tienes una acción de Facebook no participas en la decisión de ningún punto de Facebook. Tienes que tener un porcentaje mínimo, ¿sí? El mercado de renta variable se encarga de valorar estas acciones, ¿sí? De darles un valor, que al final es el valor de oferta y demanda que estamos dispuestos a comprar y vender esas acciones, ¿eh? Pero te lo ofrece, te lo muestra, ¿sí? Actuar como barómetro de la economía, esto lo hemos escuchado muchas veces. La economía va bien, las acciones, las empresas van bien, pues el mercado de renta variable va bien. Si el mundo va mal, las empresas van mal y el mercado de renta variable va mal, ¿sí? Y velar por la transparencia y la seguridad de las transacciones, sí, es verdad, cuando hay un mercado detrás, una bolsa de valores, generalmente lo que trata es de que estas transacciones todas se lleven a cabo y ocuparse de que ninguna, o sea, no haya estafas, como puede haber en un mercado, en un OTC, en un over the counter, ¿sí? Entonces, una empresa, ¿por qué emite acciones en los mercados internacionales? ¿Vale? ¿O qué mercados internacionales puede emitir acciones? Por un lado tenemos las bolsas de valores, las que muchos conocemos, el IBEX 35, el SP500, el Nasdaq, ¿sí? Luego están segundos mercados. Los segundos mercados, aquí en España tenemos el MAP, existe la Bolsa de Barcelona. Hay bolsas más pequeñas, o mercados más pequeños, en los que también operan pymes, ¿sí? Y en los que pues empresas que quieren empezar a crecer es un gran mercado para obtener mucha financiación, ¿vale? Y por último tenemos estos mercados no organizados o extrabursátiles, over the counter, OTCs, mercados OTCs es lo que más vais a escuchar, ¿vale? Que al final estos no están regulados, aquí pues son mercados, hay una oferta, una demanda, puedes comprar, vender y demás, pero pues no hay detrás unos entes, unas regulaciones, unas cosas que te aseguren ciertos términos, ¿vale? Como podría ser el mercado de los micros. Y eso no hace que sea un mal mercado, simplemente sabes que no tiene todas estas regulaciones. Por un lado tendrá sus beneficios y por otro lado sus desventajas, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene emitir acciones en todo el mundo? Pues volvemos a lo mismo. Aumentamos la diversificación, aumento la diversificación, mayor visibilidad. Yo, lo que hablábamos antes de, oye, soy una empresa en España, me quiero expandir a Reino Unido, pero allí nadie me conoce. Pues si yo tuviera acciones y estuviera en la bolsa de Reino Unido, sería mucho más conocido. Facilitar que yo el día de mañana me expanda en el extranjero, ¿sí? Y el acceso a otro nivel de mercado de capitales, toda la expansión de la que hemos hablado al principio del tema. Entonces aquí tenéis una tabla de las principales bolsas y mercados y aquí es donde quiero que veáis que las bolsas y mercados españoles, ¿vale? Que tienen una capitalización de 700 millones, entonces en millones de dólares, ¿vale? El número de empresas, el número de compañías, ¿vale? Es 3.572, no 35 del IBEX. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué instrumentos ahora vemos? Vamos al comercio exterior y qué instrumentos de financiación veremos para el comercio exterior. Por un lado, vamos a diferenciar entre prefinanciación. Yo no he fabricado para exportar, sino que voy a fabricar para exportar y a mí me financio para ello. O la postfinanciación, lo que hablábamos de yo ya tengo facturas por cobrar en otros países por exportaciones que he hecho y ahora y necesito capital antes de cobrar esas facturas, ¿vale? Y entonces aquí diferenciamos la prefinanciación de exportación, ¿sí? Que es lo que decíamos, yo necesito hoy dinero para fabricar y después exportar, ¿sí?
Y probablemente en la propia operación vaya ligado el tiempo que yo necesito para hacer todo esto antes de empezar a pagar, ¿sí? La anticipación de exportación. Aquí yo ya he fabricado, yo ya he vendido, ya he exportado al otro. Lo que tengo es una factura por cobrar y necesito que me la pagues ya porque necesito seguir fabricando, ¿sí? Y por último, la financiación de importaciones. Estas se denominan, o sea, las ponemos ellas solas porque aquí te financian todo el periodo. Desde que yo necesito importar, me llega el producto, lo comercializo y lo cobro después de comercializarlo. Porque se supone que cuando yo lo comercialice aquí, sobre todo si no voy al consumidor directo que me paga con el cash o con la tarjeta, yo voy a cobrar a X días, ¿sí? Entonces, las importaciones generalmente al ser a más plazo, ¿vale? Se financian por esto, por carecer fondos o porque realmente llegas a obtener mejores precios de compra, ¿sí? Porque el hecho de importar de otro país me da unos precios de compra increíbles que me rentan, ¿sí? Hacer toda esta operación. Vale. El factoring de exportación es ya directamente una empresa a la que yo le paso toda mi facturación extranjera, ella me la paga al contado con un descuento y es la que se encarga de cobrarlo, ¿sí? El forfaiting es lo mismo que el factoring, solo que es para más plazo y para más operaciones más grandes, ¿vale? Donde aquí dice incluso que se puede llegar a sindicar. Sí, es que cualquier operación se puede llegar a sindicar. Lo que lo denominará si se sindica es el grado de grande o de larga que sea la operación. Y el leasing de importación, el leasing de importación, que al final es simplemente el leasing, que es te financian la compra de la máquina y luego te la puedes quedar o la puedes comprar, pues es lo mismo, pero la máquina hay que importarla, ¿vale? Vamos a cambiar ahora de parangón, vamos a hablar de qué son los riesgos, ¿vale? Desde el principio os he dicho, ojo, porque toda esta globalización, todo este tema, contrae unos riesgos. Vamos a ver cuáles son estos riesgos, ¿vale? Primero y más importante, el riesgo de transacción. Hemos hablado en todo momento del riesgo de transacción. Es el hecho de que el día, yo no sé cuál es el tipo de cambio que va a haber el día de mañana, ¿sí? Por tanto, la posible fluctuación que puedan tener los tipos de cambios es un riesgo para mí, ¿sí? El riesgo económico. Aquí hablamos desde otro punto de vista. Ahora veamos que la libra se deprecia frente al euro. Esto es muy bueno para mí que yo manejo en euros, porque yo mañana si tengo que comprar cosas en libras, ahora son más baratas. Pero si yo vendía en libras, hoy esas libras también son menos euros. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista en el que yo vendo en libras. Cuando yo vendía, vendo en euros, ¿sí? Si yo vendo en euros y la otra empresa me compra en libras, ahora lo que me compraba en libras antes, ahora es más caro. Y es posible que haya una empresa que le ofrezca lo mismo que yo en libras y que antes era más cara, pero ahora al volverme yo más caro, al hacerme yo más caro, la otra empresa se ha vuelto más competitiva, la otra que le puede vender. Y lo que pierdo es la venta. No es que pierda por el tipo de cambio, es que directamente pierdo la venta, que eso es más, el riesgo es mayor todavía. ¿Vale? Entonces, técnicas técnicas de cubrirme de este riesgo económico. Volvemos a lo mismo de siempre, diversificación, ¿vale? Y obtener flujos de caja en la misma divisa, ¿vale? Me quedo con el de en medio, lo digo el tercero, ¿por qué? Porque este sí que es distinto, no lo hemos visto y os lo explico, ¿vale? Los leads and lags o adelantar y retrasar los pagos. Si yo estoy con una moneda fuerte o compro y vendo en una moneda fuerte, ¿vale? Que no es la mía, ¿eh? A mí no me importará retrasar los cobros, porque como supongo que la moneda es fuerte y tiende a apreciarse una moneda fuerte, pues yo cobraré mañana de una moneda que se ha apreciado. Y lo que trataré es de adelantar los pagos. Yo quiero pagar cuanto antes lo que debo en esta moneda, porque lo que no quiero es que luego se me aprecie y me cueste más. Cuando la divisa es débil, es a la inversa. Yo lo que quiero es cobrar cuanto antes de que la divisa se deprecie, y a mí no me importa retrasar los pagos
porque si se supone que la divisa tiende a depreciarse, va a tender a ser favorable para mí. Eso, ¿sí? Otro riesgo, el riesgo de traslación o contable. Esto es para las multinacionales. El hecho de que yo tenga una filial en Reino Unido, otra en Estados Unidos, otra en Australia, hace que cuando yo tengo que hacer los estados de cuentas de la matriz, ¿sí?, me lleguen estados de cuentas de cada país con un tipo de cambio distinto. Y puede ser que yo la inversión la hiciera con un tipo de cambio y ahora haya otro, que las compras las ha hecho con un tipo de cambio para producir y ahora haya vendido con otro, ¿sí? Entonces esto genera bastante, además de debate, genera bastante problema a la hora de hacer estas contabilidades, pero bueno, hay el método habitual son estos: activos y pasivos al tipo de cambio vigente, capital y reservas a históricos correspondientes y las partidas de cuentas de resultados, ¿sí? Ojo que por un lado puede ser a cambios históricos o a un promedio ponderado, que es el que se ajusta más realmente, ¿vale? Al que se ajusta más a la realidad de hoy, ¿sí? Ojo, ¿eh? Al que se ajusta más a la realidad de hoy. Entonces, estas diferencias por conversión se llevan directamente a la cuenta de reservas, ¿vale? Luego tenemos el riesgo de transferencia. Puede ser que yo tenga una divisa, yo sea una empresa camboyana y mi moneda pues no es tan fácil de cambiar por otras monedas. Puede llegar un momento en el que tengo que cambiarla y ahora, o pongo un ejemplo más claro, Ucrania. Y ahora mi moneda ucraniana igual otros países no la quieren o otras personas no la quieren, ¿sí? Y yo me puedo encontrar este riesgo. Y el riesgo país, que este ya es mucho más grande, ¿vale? Porque aquí entra, por un lado, los riesgos políticos, que es tanto de los consumidores, ¿sí?, consumidores locales, que digan, no, yo quiero solo cosas de mi país, ¿sí?, como actos que puede hacer el gobierno, burocracia que hay en el país para poder vender tus productos, corrupción incluso, conflictos sociales, guerra y terrorismo. Aquí influye todo. Yo si quiero vender algo en un país, estamos de acuerdo en que tendré que evaluar todas estas cosas, ¿sí? Los riesgos económicos no es lo mismo que yo quiera vender en un país con un PIB muy elevado que en un país con un PIB muy bajo, o dependerá de lo que quiera vender, de hecho, ¿sí? O riesgos naturales. A mí vender en países donde hay huracanes o tsunamis y cosas así, más complicado o tiene más riesgo que en países en los que no, ¿sí? Y esto habrá que valorarlo. Vale. ¿Qué más? Uy, se me fue. ¿Vale? ¿Qué más? Y por último, hay un índice que es este Euromoney Country Risk, ¿vale? Yo os lo he puesto porque en el libro está, los resúmenes lo veis también, no es que os lo tengáis que saber de memoria ni mucho menos, lo doy por hecho, pero es para que veáis un poco cómo se evalúa pues, el riesgo país. Todos estos riesgos se evalúan en este índice y se ponen por colores, ¿vale? Con esto termina el tema 1. Ya habéis visto que este era bastante teórico. He intentado explicaros ejemplos y tal, y hacerlo un poco más dinámico, ¿vale? Pero sobre todo que vierais un poco de lo que vamos a ver en todo esto de finanzas internacionales y cómo se ha movido un poco la globalización financiera. Y ahora poco a poco iremos entrando en pues, estados financieros de la empresa, cómo se los evaluamos, qué es importante y qué no. ¿Vale? Hasta aquí el tema 1. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis la podéis comunicar directamente a través de Adefacio.